Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, espero se encuentren muy bien. Y pues el día de hoy voy a hablar un poco acerca de experiencias sobrenaturales que yo he tenido con Dios. Bueno, y que también, no solo yo, sino también cosas que he visto de otras personas que han orado o así y que Dios ha permitido, por ejemplo, sanidades o así. Entonces quiero contarles en esta ocasión las cosas que a mí me han pasado. No sé si a ti te han pasado algunas, puedes dejarlo en los comentarios. Y si nunca has vivido algo sobrenatural, pues yo te invito a que tú le abras tu corazón a Jesucristo y que le pidas que Él sea tu Señor y tu Salvador y que te revele su grandeza y su gloria. Y algo también que he aprendido es que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cosas sobrenaturales suceden. Y cuando le pedimos al Espíritu Santo que venga a nuestra vida y nos llene, entonces muchas cosas empiezan a moverse en lo espiritual. Y esto no lo cuento como para crear morbo ni para como que, porque a mí sí me ha pasado y otras personas no, sino al contrario, lo cuento pues porque los miércoles son de Story Times o de podcast. Y pues ya he tenido así personas que me han dicho que quieren salir en el canal, pero de verdad no he podido grabar con esas personas, y por eso es que estoy contando aún mis historias, pero primeramente Dios en un momento ya va a ser más otra vez de podcast y así. Pero también era para que conocieran un poco más de mi fe en Jesucristo y todo lo que yo he vivido con Jesús. No tanto como mis vivencias personales, sino me he enfocado en las cosas que he pasado con Cristo y lo que me ha hecho creer firmemente en Él y lo que me ha dado esa fe completamente en Jesús y que yo lo creo completamente, ¿no? Y bueno, yo fui bautizada en el Espíritu Santo cuando tenía más o menos 12 años, y de verdad que desde ahí pues sí, mi vida fue transformada un buen. Aún a mi corta edad, yo me subía a los camiones o a los peceros a predicar y me gustaba, ¿no? Y de hecho había veces que el Espíritu Santo me hablaba, como ya les había dicho en un story time, de que el Espíritu Santo me hablaba. Y por ejemplo, una de esas cosas que me pasó fue que yo tenía, ahí yo creo que ya tendría como 16 años, si ya no estaba tan pequeña, y el Espíritu Santo me dijo: ve y dile a esta persona esto, ¿no? Entonces yo fui y me acerqué, era un señor, y le dije: pues quiero que sepa que el Espíritu Santo me dice esto y esto. Y me dijo: ¿tú sabes quién soy? Yo le dije: no. Y él me dijo: bueno, yo soy un pastor y Dios me está hablando a través de ti. Y yo así de órale, wow, ¿no? Más, o sea, por el lugar en donde pasó, yo pienso que yo ya iba a la vocacional, a la prepa. Bueno, sé que no es lo mismo vocacional y prepa, porque una es del poli y otra es de la UNAM, pero bueno, nivel bachillerato, pero yo iba al poli en vocacional. Entonces, por la zona en que yo me acuerdo que era, yo pienso que ya iba en la preparatoria. Otra cosa que me pasó así fue que Dios me dice: háblale a la persona que está al lado. Ahí yo creo que ya iba en la universidad. No sé por qué, pero yo recuerdo que esa vez yo estaba como de visita en la casa de un tío y venía de regreso como a mi casa por la zona en que recuerdo que yo estaba. Y Dios me dice: háblale a la persona que está a tu lado. Y ya entonces yo le hablé a la persona que estaba a mi lado y le dije: oiga señora, era una señora, quiero que sepa que Cristo le ama y que, bueno, le empecé a hablar lo que Dios me dijo. Y entonces ella me dijo: sabes, bueno, sé que no sabes quién soy, pero quiero que sepas que mi hijo es pastor. Y yo así de, ok. Y me dijo: y sabes que yo no he querido recibir a Cristo en mi corazón cuando mi hijo me habla, pero yo sí quiero conocer más de Dios. Entonces yo le ayudé a esa señora a recibir a Cristo en su corazón, y me dio mucho gusto porque, no porque, bueno, sí, o sea, me da gusto que Dios me use, ¿verdad? Porque pues somos vasos de barro en sus manos y Él nos usa, Él nos ha diseñado para ser útiles para Él. Pero lo que me dio mucho gusto es ver que a veces nosotros no nos damos cuenta cómo Jesús se acerca a nuestros familiares, y que a lo mejor a veces ellos no quieren acercarse a Dios y nosotros les hablamos y nos ignoran, pero como el Espíritu Santo les convence su corazón. Y
Y yo sé que, pues no sé si ese pastor algún día va a este video, o si ese pastor, su mamá se lo haya confesado, pero eso fue muy bonito, ¿no? Darme cuenta que las oraciones de ese siervo de Dios habían sido escuchadas por Dios y que me usó para poderle compartir a su mamá. O sea, eso fue un privilegio muy grande. Y así, o sea, me han pasado muchas cosas, ya cosas un poco extrañas. Me ha pasado una vez que, aclaro que nunca lo digo como para ofender a nadie, ni conocen a las personas, y yo tampoco las he vuelto a ver. No lo hago para ofender, solo son vivencias que a mí me han pasado. Pues en una ocasión una joven mujer me empezó a perseguir, me vio y me empezó a seguir, me empezó a seguir y me empezó a seguir. Y ya entonces ella me dijo, es que tú tienes algo que me llama la atención de ti. Y ya yo le hablé y le dije, sí, yo tengo a Jesucristo. Y ella me dijo, es que yo quiero salir contigo, ¿no? Así como en otra intención. Pero a mí Dios me mostraba que ella estaba en una depresión muy grande. Y yo le empecé a hablar todo lo que Dios me estaba mostrando. Y me dijo, bueno, no les voy a hacer mucho lo que me dijo, por privacidad tal vez de ella, no sé si algún día lo vea, pero pues esa es otra forma en que Dios me usó. Y también me pasó, ahí ya trabajaba de mi carrera, y también me pasó con un joven, igual yo venía como de trabajo, y las dos veces me pasó que justo yo iba hacia la iglesia, o sea, yo iba hacia el culto, pero una vez me pasó con una mujer y también me pasó con un hombre. Entonces fue raro, ¿no? Porque decían, es que algo tienes que no sé por qué me bajé y te empecé a seguir, algo tienes. Y yo les hablaba y les compartía de Jesús. Eso sí he oído que a otros les ha pasado también. Otra cosa así sobrenatural que me pasó fue aquí en la iglesia donde yo ya sirvo. Iba a haber un evento de niños y entonces empezó a llover bien fuerte. Pero yo, eso, no sé, algo, sí, la verdad, una cosa que encendía mi fe, a lo mejor, no lo sé si a ustedes les ha pasado, era que veía la serie de Chosen, y cuando veía los milagros y ahí todos los discípulos, aunque sé que sí está basada en la Biblia, pero muchas cosas que de los diálogos y todo, pues no son de la Biblia, pero cuando veía los milagros que sí vienen en la Biblia y todo eso que pasaba, y yo decía, wow, Dios, o sea, lo puedes ver tan humanizado, o sea, no sé cómo explicarlo, que yo acababa con mi fe así bien a tope. Entonces, no me acuerdo qué capítulo habría visto, no sé qué milagro vi, no recuerdo, pero el punto es que empezó a llover bien fuerte, justo a la hora que iba a empezar el evento de niños. Y entonces, yo agarré, ya estábamos en la iglesia, y agarré el micrófono y dije, pues vamos a orar. Y empecé a orar, pero yo sentía la fe dentro de mí, no sé cómo explicarlo. Y le empecé a decir, Jesús, te lo pido por favor, en tu nombre, quita la lluvia. Cuando yo terminé de orar, o sea, la lluvia se paró así y todos los niños empezaron a gritar, se quitó la lluvia, se quitó la lluvia. Y eso es algo que nunca me había pasado, fue así como que wow. Entonces entendí también el poder de la fe, porque si no tienes fe, no van a suceder las cosas. Y por eso Jesús decía, si tienes fe como un grano de mostaza. Pero es una fe que no sé cómo explicarlo. Y también era una sensación que nunca había sentido. Eso no tiene mucho que pasó. Fue en una escuelita bíblica de verano y fue la pasada, ¿no? Bueno, que ya casi va a ser verano otra vez. Pero, o sea, son cosas sobrenaturales. Otra, sí, hablando de las cosas que han pasado aquí en la iglesia a la que asisto, igual, una vez ya habíamos gastado como todo el presupuesto para la escuelita de verano, pues porque aquí nos gusta como darle de comer a los niños, y ya no teníamos, y era como mitad de la semana, y nosotros siempre nos gusta como darles regalitos a los niños, y entonces no sé si de martes para miércoles o de miércoles para jueves, pero bueno, fue en la noche de ese día, y mi papá y yo oramos, pero cada quien en su cuarto. Al otro día como que lo platicamos
Y él oró y dijo, Señor, pues mándanos el dinero para los regalos de los niños, porque ya teníamos cubierto, creo, como las comidas y todo, pero nos faltaban los regalos de los niños. Y entonces yo esa noche yo le dije a Dios, Dios, si tú no quieres darnos el dinero para los regalos de los niños, está bien. Pero Dios, es para que tú te glorifiques, porque ya les dijimos a los niños que va a haber regalos, Señor, y no tenemos nada que darles. Por favor, Jesús, provee los regalos, no nos des el dinero, pero mándalos. Al otro día llegó una amiga de la familia a la que queremos mucho y vino de visita, pero yo la había invitado a la escuelita de verano y le dije, oye, ven, acompáñanos, y así. Y yo la fui a recoger, y cuando la fui a recoger a la combi, traía una bolsota así grandota. Yo le decía, ¿por qué te traes cargando tanto? Y ella me dijo, es que traigo regalos para los niños. Y fue así como que, wow, lo más hermoso, porque era para compartir del amor de Dios. Y eso es así, cuando tú te enfocas en compartir del amor de Dios, wow, cosas sobrenaturales suceden. Y bueno, ya me alargué un poco. No creí que me fuera a alargar tanto. Es que de verdad me han pasado muchas cosas por servirle a Jesús, cosas sobrenaturales. O sea, tan así de que quiero una paleta y que alguien llegue y me la regale. Muchas cosas que Dios me ha contestado, de verdad, hasta, o sea, le he pedido a Dios como cuando no tenía regadera, por ejemplo, que me bañaba a cubetadas, yo le decía a Dios, una regadera, me la concedió. O sea, y que Dios me ha concedido muchas cosas. No digo que siempre me concede todo, a veces que me dice no también, pero cuando tú depositas tu vida en Cristo para su servicio, Él se encarga de tus necesidades. Como dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ustedes han ido conociendo mi testimonio y no siempre fue fácil, pero en medio de esas situaciones complicadas o difíciles pasaban cosas sobrenaturales que me reafirmaban que Dios estaba conmigo. Y bueno, ¿qué les parece si dejo hasta aquí el video y la siguiente semana sigo contando cosas? Porque en mi mente siguen pasando cosas, pero es más, lo voy a grabar de una vez para que no se me olviden, pero lo publico hasta la otra semana, ¿vale? Para que no sea tan largo el video. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video y que les anime a creer en Jesucristo, y que de verdad, si ustedes han vivido cosas sobrenaturales, las puedan comentar en los comentarios, y que otras personas las puedan también conocer y que sepan que tenemos un Dios real, ¿vale? Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana, bye.